allí en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿No? Y uno se pregunta, si a simple vista lo lee, dice: ¿qué bienaventuranza puede ser esa, ¿no? Del llorar. O sea, ¿qué cosa buena puede salir de llorar? Si muchas personas dicen: yo ya no quiero llorar más, ¿no? Muchas personas dicen: he llorado tanto en la vida, he sufrido tanto. ¿Cómo puede ser que el Señor dijo que somos bienaventurados los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre este título, A través de las lágrimas, sobre este pasaje. Hace un poquito tiempo atrás hablé otro sermón sobre la importancia de recibir consolación del Señor. Y yo leía en la palabra del Señor y estudiaba, y prácticamente la palabra del Señor fue escrita con lágrimas, ¿no? Cada historia que vemos, cuando vamos a una historia en la Biblia, a un personaje allí, a un hombre, a una mujer de Dios, encontramos sin duda de que pasó por un momento difícil, por un momento donde tuvo que escribir, los que escribían la palabra del Señor, los escritores, pero los que han recapitulado estas historias tremendas que tenemos en la Biblia, fueron escritas con lágrimas, ¿no? La Biblia está rociada de lágrimas, prácticamente está rociada de lágrimas. Cada hoja que podemos leer es un proceso donde vemos hombres y mujeres que se han dejado tocar por el Señor, se han dejado llevar por el camino del Señor, se han dejado transitar por un camino donde, claro que el camino es un poco angosto, bastante angosto, ¿no? Y el camino ancho es el que lleva hacia la perdición, dice la palabra del Señor. Pero el camino es angosto en el sentido de que muchas veces estamos ahí caminando en situaciones y caminando en tierras donde uno por ahí esperaba que se abra esta puerta, que se abra aquella puerta. Y entonces yo me acuerdo que había una radio que escuchábamos cuando llegábamos, ¿no? Que era un programa que se llamaba Bienvenidos a América, ¿no? Y uno se sentía bienvenido llegando, claro, se sentía diciendo América, ¿no? El país donde fluye, donde llueven dólares. Y después, estando aquí, te das cuenta que lo que muchos piensan en otros países de América no es lo que tú vives el día a día, no es lo que tú experimentas día a día. Hay un proceso que hay que pasar y que hay que caminar. Y que muchas veces, claro que es una bendición. Estamos viendo las cosas buenas, ¿no? Tenemos que enfocarnos en las cosas buenas, no en las cosas malas, sino en las cosas buenas. Pero también hay tiempos, hay momentos, hay ciertos caminos que parecen imposibles, pero allá en el fondo del camino hay una luz de esperanza. El Señor algo va a hacer, el Señor una puerta va a abrir, el Señor algo va a hacer para sus hijos. Entonces, yo leía tantas historias que hay en la palabra del Señor, por lo menos hay 700 referencias acerca del llanto, el lloro, las lágrimas, el gemir. 700 referencias en la Biblia. Qué interesante que Dios permitió y quiso que en su palabra prácticamente muchas de las historias que vemos están regadas de lágrimas. Y cuando hablamos de llorar, lo relacionamos con la tristeza, ¿no? Muchas veces con el dolor, con la angustia. El llorar se relaciona con, bueno, no te pongas mal, recuperate, no llores, no te quiero ver así, ¿no? Pero en el Señor, ese llanto, ese quebranto, esas lágrimas tienen un propósito. No son lágrimas que caen sobre la tierra, sino que el Señor conoce lo que pasamos, lo que pasamos interiormente, lo que pasamos a través de las necesidades que tenemos. Es interesante que el ojo produce lágrimas y un propósito de las lágrimas es que el ojo sea lubricado. Y es interesante cuando hablas con un oftalmólogo. Yo hablaba con una vez uno que me decía, fíjate que la lágrima, y claro, uno no quiere llorar, ¿no? Quiere tratar de impedir que ya salgan las lágrimas. Hay uno quiere hacerse fuerza muchas veces, ¿cómo voy a mostrar que estoy llorando? ¿Cómo voy a mostrar que estoy en necesidad? Y uno retiene esas lágrimas que son tan necesarias para el ojo, para la córnea. Dicen que baja la presión, inclusive ocular, y suaviza el ojo seco. Bueno, hay algo que se llama el síndrome del ojo seco, ¿no? Que usted puede leer ahí en internet, que es cuando constantemente el ojo está seco y no está lubricado por esas lágrimas. Mire qué importante que son las lágrimas.
¿Sabe quién llora más entre un hombre y una mujer? ¿Sabe quién llora más? ¿Por qué dice una mujer? ¿Por qué dice la mujer? ¿Por qué pensó en la mujer? Bueno, las estadísticas dicen que las mujeres lloran muchísimo más que los hombres. Y esto no lo vea como algo malo. Una mujer llora un promedio de 60 veces por año y un hombre solamente 15. Es poco, ¿no? Nos falta llorar más. Deje que salga eso ahí de ahí adentro. Deje que fluya eso de ahí. No lo retenga. No vamos a ser más hombres por no llorar. Ya sé que nos criaron de pequeñitos, ¿no? Tú eres un hombre, no puedes mostrarte así. Eres un macho, no llores. Y uno estaba ahí por dentro que se moría, ¿no? Lloraba por dentro, no lo podía expresar, ¿no? Pues ahora se ha descubierto que ya no, eso no es así. No, uno no es ni más ni menos hombre por mostrar sus emociones. Y cuánto más los casados. Tuvimos el viernes con los casados. Fue uno de mis mejores viernes que tuve de ahí de reunión de casados que tuvimos. Fue tremendo, espectacular. La verdad me quedé muy animado con esa reunión. Fue muy linda. Y allí estábamos aprendiendo mucho de esto también, ¿no? El llanto necesita de consuelo. No es solamente un llanto que queda por ahí como un llanto, como un momento de tristeza, como un momento de depresión. No, el llanto va de la mano del consuelo en las cosas del Señor. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Mire qué promesa, que no es que el Señor en las bienaventuranzas le dijo a sus hijos, no van a sufrir, no van a llorar. No les dijo eso. Siempre me acuerdo de Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dijo, Pedro, el enemigo te busca para zarandearte, pero yo he orado para que no te falte la fe. Y yo cuando siempre leo eso digo, Señor, ¿por qué no oraste para que no seas zarandeado? ¿Por qué oraste para que no le falte la fe? Si vos tenés poder para que no pasemos por las pruebas, pero las pasamos. Bienaventurados los que lloran, porque el Señor los va a consolar. Porque el Espíritu de Dios que está aquí en la tierra nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Llorar es una respuesta también emocional, como muchas veces vienen pensamientos así desfavorables o no sé si usted es de esas personas que ante un pensamiento siempre está pensando lo negativo. O piensa lo positivo o lo negativo, no me lo diga, ¿eh? Piénselo, por este dice, no, pastor, mi esposo aquí siempre piensa negativo. Bueno, pero no lo diga. Hay veces que pasa esto, ¿no? Y viene porque hay pensamientos que siempre estamos pensando mal, o siempre estamos preocupándonos de malas noticias, o una tristeza, o una rabia que a veces tenemos, o aunque también lloramos muchas veces se llora por emociones positivas. No sé, yo a veces veo que las mujeres que se encuentran amigas después de años lloran. Y yo digo, ¿pero para qué lloran? Alégrense, se encontraron. No, pero es una respuesta, ¿pasa? Es una respuesta emotiva, ¿no? Llorar también es algo positivo, no es algo negativo. Y uno llora por alegría. Y otros, yo me acuerdo cuando era jovencito, ¿cuántos lloraban por amor? Por amor, ¿no? Lloramos cuando nos dejaba nuestra novia, que tu mamá te decía, te va a durar un día, ya mañana se te pasa. Y después se te pasaba, ¿no? Y también cuántas mujeres lloran por el amor de su vida. Lloramos. En la vida se derraman muchas lágrimas, pero como digo, son también una protección para nuestros ojos, para ver mejor. O sea, la lágrima limpia el ojo. ¿Y sabe qué dicen los oftalmólogos? Te limpian de muchos virus que vienen. Es como le hace bien al ojo. Así que no lo retenga eso. No lo retenga ahí adentro, que ahí adentro se hace a veces en el corazón algo que está ahí como, sáquelo. Aprenda a sacarlo, aprenda a liberar eso, aprenda a entregárselo al Señor, aprenda a conocerse en su corazón. Aprenda a conectarse usted con su corazón primeramente. En lo espiritual necesitamos derramar lágrimas, nuestras lágrimas delante del Señor. Me acordaba, yo también ponía aquí algunos puntos. Lloramos cuando entramos en esa profunda adoración. Qué lindo, ¿no? Cuando ves a alguien adorando al Señor y que se le caen lágrimas. Y uno dice, esa persona está entrando en una adoración en espíritu y en verdad, está entrando en una adoración hermosa con el Señor. Y claro que en ese tipo de adoración profunda se derraman lágrimas. Lloramos cuando nos quebrantamos delante del Señor, cuando oramos en un llamado al altar o en tu casa, en tu
lugar de oración. Derramas lágrimas. No es malo, es algo bueno, porque estás teniendo un encuentro con ese amor que a veces no podemos entender, el amor de Dios, ¿no? Cómo Dios nos ama tanto, y eso nos quebranta. Lloramos cuando tenemos convicción de pecado y estamos en la presencia del Señor, y lloramos porque nos sentimos sucios delante de Dios. ¿Cuántos se han sentido sucios delante de Dios? ¿Cuántos se han sentido pecadores delante del Señor? ¡Qué bueno que es eso! Porque eso significa que estoy teniendo convicción frente a un Dios santo que me puede, el Señor, sanar, me puede restaurar, me puede limpiar. Lloramos cuando sentimos culpa muchas veces. Sentimos culpa porque estamos expuestos a la santidad del Señor. Lloramos por gozo también. ¿Cuánta gente llora porque ya se ríe tanto que llega a un punto que empieza a llorar, ¿no? Lloran de alegría. Así que también se llora de alegría, hermanos. Lloramos cuando nos entregamos a Cristo. ¿Te pasó las primeras veces que te predicaron y te fuiste ahí a la iglesia, te acercaste al Señor y lloraste porque te entregaste al Señor cuando leíste la palabra de Dios por primera vez, o cuando esa palabra te tocó, cuando la predicas también, cuando la compartes? Yo tenía un vecino que cada vez que compartía la palabra del Señor lloraba. Y me acuerdo, era yo muy jovencito y pasaba por ahí, y yo pasaba por ahí porque quería que él me predique. Y él se daba cuenta que yo pasaba a propósito y, Don, ¿cómo está, Don? Vení, me decía, vení que te quiero compartir una palabra. Pero no podía porque lloraba. Y tenía unos anteojos, me acuerdo, todos sucios de llorar. Y yo me acuerdo que lo agarraba y le decía, tranquilo, Don, ya se le va a pasar. Pero yo lo quería consolar a él. No, él me tenía que consolar a mí, que yo estaba perdido. Él estaba en Cristo. Pero la palabra lo conmovía tanto. En una ocasión, Jesús, cuando se apareció, le dijo a María, mujer, ¿por qué lloras? Juan capítulo 20, versículo 15. ¿Por qué lloras? Yo resucité. ¿Por qué estás llorando frente a un sepulcro? No llores más, le dijo el Señor. Entonces, lloramos muchas veces por convicción, lloramos otras veces por tristeza, lloramos otras veces por una experiencia que tenemos con el Señor, otras veces lloramos porque somos emocionales y lloramos por cualquier cosa, pero hay una mezcla ahí de cosas, ¿no?, que a veces pasan en nosotros. Por eso hay tiempos de lloro y hay tiempos de alegría. Isaías 22:12 dice, por lo tanto el Señor llamó en este día a llanto y a endechas. O sea, el Señor a través de Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel, no es tiempo de alegría ni de fiesta. Dios está llamando a un tiempo de llanto, a un tiempo de que se vuelvan al Señor. Dice, a un tiempo donde en esos tiempos se tenían que rapar el cabello, por ejemplo, ¿no?, a vestir cilicio. Pero dice Isaías, pero ve aquí, hay gozo y alegría. El Señor estaba llamando a un quebranto, a una entrega, a que el pueblo se entregue, vuelve a los caminos del Señor. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo? Hizo fiesta. Y dijeron, vamos a hacer fiesta porque vamos a morir. Porque va a venir otro pueblo, nos va a conquistar. Entonces, ¿para qué vamos a llorar? Dijeron, vamos a hacer fiesta, por ahí es la última fiesta que hagamos. Desconocían que el Señor les estaba dando una puerta abierta para que esos enemigos no luchasen contra ellos y no ganasen, que era entrar en oración, entrar en ese quebranto, entrar en ese lloro. Hermanos, hay tiempos de reír y hay tiempos de llorar. Yo sé que muchos de nosotros no queremos esos tiempos, pero son necesarios. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero sé que Dios hace algo en esos tiempos. No sé qué va a hacer el Señor, porque uno lo ve negativamente esos tiempos. Sin embargo, son tiempos donde te acercas al Señor, te acercas a su palabra, tu corazón se vuelve más sensible y Dios empieza a obrar. ¿Sabe? Dios utiliza a personas en esos tiempos, más en esos tiempos que en los tiempos donde no hay lucha espiritual o que en los tiempos donde no se busca al Señor. Esos son los mejores tiempos, los tiempos de desierto. Claro que son difíciles y es fácil decirlo, pero son hermosos tiempos donde tú puedes vivir experiencias con Dios. ¿A alguien le ha pasado aquí? Me imagino que le ha pasado. Son tiempos donde Dios, tú entras en un proceso, en un lloro, en un quebranto, en una búsqueda, en un clamor. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Hay tiempos de llorar y hay tiempos de gozarse en el Señor.
Hay tiempo de sembrar en llanto, en oración, y hay tiempo donde Dios te contesta. Pero la iglesia en estos últimos tiempos, la iglesia a nivel mundial, es una iglesia que no quiere pasar por los procesos de Dios. Es una iglesia que quiere pedir solamente, que quiere reír solamente, que quiere pasarla bien solamente. Y eso no está mal, pero eso es una parte del proceso. La iglesia tiene que pasar por tiempo de búsqueda también, por tiempo de clamor, por tiempo de lloro, por tiempo de buscar al Señor, por tiempo de someterse a Dios, por tiempo de quebrantarse delante del Señor. Estos son como cuando, no sé si alguien trabajó con el metal o tiene experiencia de trabajar con metales. ¿Cómo se forja un metal? Primero se tiene que meter en algo caliente, ¿no? Para poder golpearlo y doblarlo, pero después lo meten en algo frío. Sé que lo meten en algo frío para cuando queda, y a veces lo tienen que golpear. Yo lo tengo por ahí más adelante en el sermón esto, ¿no? Y a veces lo tienen que, para forjarlo, mire, nosotros somos hijos de Dios que estamos siendo forjados por Dios en tiempos de fuego y en tiempos de hielo. Yo pensaba en esto y me acordaba de algo. Cuando yo era jovencito y estaba en el ministerio, tenía un pastor, hermanos, que no creo que haya sido un hombre que nos ha tratado, pero éramos jovencitos, estudiantes de instituto bíblico, y nos creíamos que éramos teólogos. Pero nos tocó un pastor que nos forjó, y nos forjó fuerte, y nos trató de una manera difícil, pero él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba preparando jovencitos que se creían teólogos para el ministerio que nada que ver con cuando uno estudiaba en el instituto, que venían grandes predicadores y uno estaba rodeado siempre de predicadores famosos, pero cuando salimos del instituto era la realidad ahí del ministerio, ¿no? Y me acuerdo que lo queríamos acompañar porque era una iglesia grande. Entonces él caminaba por los bancos, oraba por la gente y estaba 2 o 3 horas. Los servicios duraban hasta 5 horas. Y había 2 el sábado y 4 el domingo. O sea, estábamos todo el domingo desde las 8 de la mañana hasta la 1 hasta la noche. Queríamos estar ahí, éramos jóvenes, queríamos aprender. Dios se estaba moviendo. Entonces dije, voy a ayudar al pastor a tener a la gente que se cae. Ahí quiero ir con él, quiero caminar por los bancos con él. Imagínense, nosotros ya estábamos ahí en la oficina, estábamos cerca del pastor. Entonces me acuerdo que cuando empecé a ayudarlo, yo iba con los ojos abiertos, claro, tratando de sostener a la gente, de que se caían todos ahí. Y en un momento me miró y me dijo, ¿por qué tiene los ojos abiertos usted? Me dijo el pastor. Le digo, porque hay que tener a la gente. No, me dijo, no es que aquí está la presencia de Dios. Me dijo, tienes que cerrar los ojos. Dios se está moviendo. Wow, dije yo, sí, pero ¿cómo hago? Dije ahora. ¿Cómo hago para cerrar los ojos y sostener a la gente así? Sí, en serio, era jovencito. Entonces estaba yo así con los ojos medio. Y en un momento me dice, ¿y por qué tienes los ojos cerrados? ¿No ves que la gente se cae y tú no los ves? ¡Abre los ojos!, me dijo. Entonces yo dije, o los abro o los cierro. Y andaba con un ojo abierto y uno cerrado. ¿En serio? Jovencito, tenía 17, 18 años. Y me frustré. Y hablé con un pastor ahí asociado y le dije, estoy frustrado porque el pastor me dijo que abra los ojos y después me retó y me dijo que los cierre. Y entonces yo no sé qué hacer. Me dijo, tenés que orar. Tenés que orar, me dijo. Para estar cerca de él tenés que orar y tenés que discernir si tenés que abrirlo o cerrarlo. Dios estaba tratando, hermanos. Uno quería servir al Señor. Usted me entiende, ¿no? Dios estaba tratando con nuestras vidas. No era el hombre, era que nosotros queríamos servir a Dios y Dios nos tenía que preparar. Si nosotros nos íbamos a ofender, porque el pastor nos decía que él cierre los ojos o que lo abramos, entonces no estábamos preparados para el ministerio. No estábamos preparados. Y yo sé lo que usted está pensando. Usted está pensando, pero no es justo lo que hizo el pastor. Ya lo sé que no es justo. Pero eso a mí no me corresponde juzgarlo. Dios me metió en ese lugar. Tuvimos años ahí. Dios nos metió ahí y nos trató Dios a través del hombre. Y Dios permitió que si nos ofendíamos por cualquier cosita, no estaríamos acá predicando, hermanos, hoy.
Dios nos forjó y era un trato de Dios. Y Dios quería hacerlo así. Entonces, no se ofenda, busque al Señor. No se ofenda con el primero que pase, busque al Señor. Porque el Señor a veces le habla a través de personas, a través de niños. No pueden hablar a través de niños, ¿no? Y la idea de Dios es que saquemos lágrimas, pero no lágrimas que no tengan un fruto, sino lágrimas de victoria. Fíjese el apóstol Pedro, dice la Biblia que lloró amargamente, ahí está derramando lágrimas. Pero esas lágrimas que derramó él fueron un quiebre para un hombre que fue totalmente cambiado, un hombre que antes de que Jesús muera, él dijo, Señor, yo no te voy a negar. Y Jesús le preguntó 3 veces, y él dijo, estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y después fue y le cortó la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Y Jesús tuvo que salir ahí. Y él iba con todo el empuje humano, ¿no? Con todo el positivismo, digo yo, ¿no? Pero luego cuando a Jesús lo agarraron, empezó una decadencia de negaciones. Empezó a negar. Dijo, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Ahí han pasado un par de horas nada más, de que él había dicho que iba a estar dispuesto a dar su vida. Y uno ve en ese momento que Jesús lo miró, y yo no sé qué habrá, wow, esa mirada habrá sido tremenda, ¿no? Cuando lo negó por 3.ª vez, Jesús lo miró, y Pedro dice que corrió y lloró amargamente. Y uno dice, qué situación, ¿no? Parece que es el fin de Pedro. Parece que es el fin del apóstol Pedro, que de ahí, ¿qué podía hacer después este hombre? Después de haber negado a su Señor, de haber estado 3 años. Y ese lloro parece que hubiera sido el fin del fin. Sin embargo, fue el comienzo. Porque ese quebranto que él tuvo, esa forma de llorar amargamente, dice la palabra de Dios. Lucas 22:60 dice que el gallo cantó y el Señor lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que él le había dicho antes que el gallo cante, me negarás. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Ese fue el comienzo, el punto de partida de un cambio para un hombre que caminaba humanamente. Sí, caminaba con Jesús, pero caminaba humanamente también. Hizo cosas que podemos ver hasta el último minuto, que tuvieron que ver más con su reacción que con su corazón transformado. Pero ese quebranto, ese lloro, a mí me llama la atención que ese quebranto fue el punto de partida para un nuevo Pedro. Veíamos a un Pedro seguro de sí mismo todo el tiempo. Si usted puede leer a Pedro en varias oportunidades, vemos a un Pedro seguro en sí mismo. Y la Biblia dice que el que esté firme, cuídese de que no caiga. ¿Saben qué nos sostenemos a veces en nuestra firmeza humana? Decimos, yo estoy bien, puedo hacer las cosas sin orar, puedo hacer las cosas sin congregar, puedo hacer las cosas, pero estás sostenido en tu firmeza. Y el que cree que está firme, mire que no caiga, porque está a punto de caer. Usted tiene que estar firme en el Señor. Por eso Pedro es el que decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Dispuesto estoy no solo a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Es el mismo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De ratos tenía revelaciones del Señor. Fue Pedro que había caminado sobre las aguas, sí, que estuvo en el monte de la transfiguración, sí, fue Pedro. Entonces vuelto el Señor lo miró y Pedro se acordó de la palabra y lloró amargamente. Tan solo una mirada que el Señor hizo con Pedro, esa mirada penetró hasta lo más íntimo del corazón de Pedro. No es que fue y lo regañó, no es que de ahí le gritó, no es que le dijo, vete, no te quiero ver nunca más. No le dijo así, lo miró. Y Pedro llegó a lo más bajo y tuvo que llegar ahí para de ahí levantarse el apóstol que Jesús estaba esperando. Solo lo miró. Entonces el llanto de Pedro transformó a un hombre común y corriente. Mire, si vamos al apóstol Pablo también, ¿no? Eso que vemos, ese quebranto que vemos en él, constantemente hablando del llanto, cómo oraba por la iglesia. Yo estaba leyendo en estos días pasados que prácticamente ese quebranto, ese llanto hizo nacer las primeras iglesias del Nuevo Testamento. Sin estas lágrimas, su ministerio no hubiera tenido ese efecto que hubiera tenido.
porque acuérdese que antes, ¿qué era él? Perseguidor, pero fíjese, un hombre orgulloso, un hombre altanero, un hombre que tenía cartas, que tenía autoridad. ¿Y sabe qué? El orgullo nunca va a dejar que usted se quebrante. Es el peor enemigo, el quebranto. Ahí lo tenemos a Saulo de Tarso. Jamás hubiera sacado una lágrima un hombre así como Saulo, jamás. Un hombre con autoridad de los principales para perseguir a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Literalmente lo hizo caer del caballo el Señor. En Hechos capítulo 9 dice que lo tiró del caballo. Eso da a entender muchas cosas, ¿no? O sea, lo tuvo que quebrantar. Lo tuvo que bajar de ahí arriba. El perseguidor de la iglesia. El que respiraba amenaza. El que estaba ahí cuando fue el primer mártir de la iglesia. Consintiendo en la muerte. A los pies de él estaba la ropa. ¿Y qué pasó? El primer mártir, ¿sabe qué fruto dio? Dio el primer dolor de la iglesia de muerte, ¿sabe qué fruto dio? Un apóstol Pablo. El primer quebranto dio un fruto tremendo. Nunca el orgullo va a derramar una lágrima. Nunca. Acuérdese que él era un hombre así. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mire, un joven Timoteo que lloraba por la iglesia, que se quebrantaba por la iglesia. Pablo dice: ¿sabes qué? Es un gozo para mí que tú siembres con lágrimas. A los filipenses les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo lo dice Pablo? ¿Cómo lo escribe? Llorando. Llorando, quebrantado. Llorando por aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. A los de Corinto le dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. No era para ponerlos tristes, y este sermón no es para ponerte triste, es para decirte que hay un gozo después de una lágrima, que hay una consolación después de un dolor. No es para ponerlo triste, al contrario, es para que usted vea que de ahí fluye el amor de Dios. Las lágrimas de Isaías, yo no sé, pero habrían tenido fuego seguramente, no agua. Lloraba, pero yo creo que habrá tenido fuego, ¿no? Esas lágrimas brillaban ante el pueblo de Dios, porque eran lágrimas del Señor. O el rey David, no sé, un rey militar, ¿no? Un rey que tenía un ejército, habrán sido lágrimas de sangre. Lágrimas, no solamente dolor. ¿Usted me entiende a lo que voy? Quiero decir que no es solamente lágrimas. En Isaías veo lágrimas de fuego. En David veo lágrimas con sangre, con victoria. Las lágrimas de José, qué doloroso proceso, pero qué frutos que tuvo. Cuando vemos la historia de José y se encuentra con los hermanos ahí en Génesis capítulo 45, se encuentra con ellos, ¿se acuerda? Y el versículo 2 dice: entonces se dio a llorar a gritos. José lloró a gritos, un hombre con tanta autoridad, era el número 2, tenía prácticamente todo lo que él decidía se hacía. Sin embargo, vemos que tanta autoridad, tanta fuerza, tanta fortaleza, dice, entonces se dio a llorar a los gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Ese lloro ahí derramó él todo un dolor, ¿no? Sin embargo, fue un proceso para su vida. Las lágrimas de Moisés, qué proceso valioso, ¿no? Las lágrimas de nuestro Señor, las lágrimas por excelencia, las lágrimas más preciosas que pueda haber, las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, lágrimas de salvación. Cada gota que encontramos en el Señor que fue derramada, yo creo que han sido gotas de mansedumbre, de humildad, de humillación.
Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis, dice la palabra del Señor. Van a reír. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Lloró por la incredulidad que había alrededor. Lloró porque era su amigo. Lloró por Marta, por María y por todos los que estaban ahí. Dice que Jesús lloró. Juan 11:35. Y Jesús lloró. Por ahí el versículo más corto del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sabe cuál es? Jesús lloró. Jesús lloró por un amigo. Pero hubo un fruto por ese lloro. No es que solamente lloró. No es que solamente derramó una lágrima, sino que sacó a su amigo de un lugar, resucitó a un amigo que había estado 4 días. O sea, un fruto. Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Acuérdese que la Biblia dice que Jesús dijo, si conocieres en este día el mensaje de paz. Jesús lloró frente a una ciudad que estaba muriendo. Yo no quiero decir que estaba muerta, pero esa ciudad no reconoció a Jesús. El Rey de Reyes, el Mesías esperado por años, llegó a Jerusalén y prácticamente nadie se enteró. Y Jesús lloró por esa ciudad porque dijo, va a llegar el día que no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, usted sabe que en el 70 después de Cristo sucedió esa profecía, ¿no? Ahí es donde se derribó inclusive el templo y todo. Se tiró abajo una ciudad que ya prácticamente había muerto antes por no aceptar a Jesús, por no aceptar al Mesías. Una ciudad muerta que no aceptó a Jesús. Y Jesús lloró por esa ciudad. Y Él se conmueve también frente a las lágrimas de los demás, frente a tus lágrimas. Al ver a la viuda de Naín, tuvo compasión de ella. ¿Y qué le dijo? No llores, ya está, ya has llorado mucho. No llores. O sea, Jesús se compadece de tus lágrimas. Él sabe lo que estás pasando. Quizás no reacciona en el momento que nosotros queremos o no responde en el momento que nosotros queremos, pero eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Que Dios, nosotros no podemos ordenarle a Dios que lo haga como nosotros queremos. Podemos invocarlo, podemos ir y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? En el momento donde Jesús muere, prácticamente, ¿sabe dónde es? En Getsemaní. Claro que fue la cruz, y no estoy predicando otra cosa, pero ahí muere a su voluntad. En Getsemaní lloró amargamente, ahí el Señor derramó lágrimas. Y ahí el Señor es donde dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esto, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y ahí Él realmente entregó eso y dijo, que se haga tu voluntad, Señor. Y el Padre, ¿qué dijo? Sí, que se haga mi voluntad, tenés que ir a la cruz. Pero Jesús oró un momento más, la última vez. Y nosotros podemos ir al Señor y pedirle al Señor, y Él va a conceder lo que tú pides en tu corazón. La Biblia dice que Él concede, ¿no?, las peticiones de nuestro corazón. Pero a veces no, porque Él sabe que no es bueno para nosotros. Él sabe lo que es bueno y lo que no es bueno. Digo esto porque estamos en esos tiempos ahora, ¿no?, que parece que hay que ordenarle a Dios, parece que ya no hay que orar más, ¿no? Parece que ahora hay que decretarle a Dios, ¿no?, como si fuera una relación. No sé si esto viene de la crisis que hay en la familia, en las familias, ¿no?, de que ya no hay comunicación, entonces en las iglesias se enseña, usted tiene que ordenarle a Dios. Yo creo que viene de ahí, de la crisis que hay, de la falta de respeto que hay entre los niños, entre los jóvenes, y ya está en el púlpito eso, ¿no? Pero yo creo que es distinto. Yo creo que Dios concede las peticiones, pero uno tiene que ir con un corazón contrito y humillado. A ese nunca va a despreciar Dios. Significa que al otro lo va a despreciar. Sorry. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Pero ese soberbio que resiste, si se humilla, lo va a aceptar. Amén. Porque así éramos nosotros antes, soberbios también. Éramos así de hacer nuestra vida, lo que queríamos, y mire dónde estamos ahora, sometiéndonos al Señor. Amén. ¡Qué bendición! Entonces Jesús siempre estuvo allí viendo a esta viuda que dijimos, la viuda de Naín, que
tuvo compasión y le dijo, no llores. Yo me acordaba de la mujer que lavó los pies de Jesús. ¿Con qué los lavó en Lucas capítulo 7, 38? Con sus lágrimas. ¿Se dio cuenta? Con sus lágrimas lavó los pies del Señor, lo preparó prácticamente para la sepultura. Qué tremendo que fue eso, porque claro, nosotros no tenemos ahora a Jesús aquí en persona en el sentido que está caminando como en la época bíblica, porque el Señor está con el Padre, está el Espíritu de Dios sobre nosotros, ¿no? Pero yo creo que también podemos, en ese acto podemos hacerlo en oración, ¿no? Derramar nuestras lágrimas delante de Él. Como esta mujer, fíjese, esta mujer no era espiritual, no vivía en santidad, era una mujer que estaba ahí, que parece que frecuentaba la casa de los fariseos, así que imagínese, eso corre por cuenta suya. ¿Por qué andaba ahí esa mujer? No lo queremos saber, pero ya nos damos cuenta. Esos que se creían santos, andaban... Y esa mujer entró ahí, porque frecuentaba ese lugar. Y se encuentra con Jesús. Wow, ¿no? Y dice allí, podemos leerlo eso en Lucas 7:38, que dice, y poniéndose detrás a los pies de Jesús, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos, sí, de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía. Wow. Jesús se compadeció de ella, se compadeció de la viuda de Naín, se compadeció de un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, quien tenía una hija muy enferma. Y dice que todos lloraban y todos se lamentaban, pero Jesús le dijo, no llores, ya está, ya lloraste, aquí estoy, no llores más, como la viuda de Naín. O sea que hay un momento donde el lloro para, hay un momento donde Dios obra. No es para toda la vida el lloro, hay un momento donde Dios obra, donde el Señor te dice, no llores más. Ella no ha muerto, le dijo, sino que está dormida. Lucas capítulo 8, versículo 52. En toda su vida, en todo su recorrido, en esos 3 años donde Jesús estuvo predicando el Evangelio del Reino, y aún al final, camino a la cruz, cargando la cruz, acuérdese lo que le dijo a esas mujeres que estaban llorando. Le dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Yo quiero hasta aquí llegar en esta mañana, pero que nos vayamos con esta palabra en el corazón, ¿no? Hay un consuelo para el quebranto. No estamos solos. Quizás te hayas sentido una soledad o que por momentos sienta que estás solo o estás sola luchando en esta vida. No, el Señor prometió, bienaventurados, significa doblemente felices. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. Los tiempos difíciles vienen, pero el Señor está con nosotros. Los tiempos de quebranto no puedes eliminarlos de tu vida. Por más que decretes, por más que ores, Dios te puso en un tiempo así y no lo sufras. Tenés que pasarlo. Pero el Señor te dice, no estás solo, no estás sola. Él viene para consolar a los afligidos. Póngase de pie por un momento más conmigo. Póngase de pie por un momento más. Yo quiero concluir con esta parte de la palabra del Señor donde está en Isaías capítulo 38 y donde usted conoce la historia cuando en aquellos días Ezequías enfermó. Dice que en aquellos días Ezequías se enfermó y enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías y le dijo de parte del Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración y hizo ruego al Señor. Dice, y ahora que he andado delante de ti, Señor, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos,
Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire esto. Lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra del Señor a Isaías y dijo: vuélvete a Ezequías y dile de parte mía que el Dios de David tu padre dice así: he aquí tu oración fue escuchada por Dios y he visto tus lágrimas, y he aquí yo añado a tus días 15 años. Esto fue después de un tiempo de oración que él tuvo, de un tiempo de quebranto, de un tiempo de búsqueda. Pero mire cómo Dios respondió enseguida en este momento, ¿no? Mire cómo Dios respondió enseguida. Y volvió el profeta a decirle: el Señor escuchó tu oración y te añade 15 años más a tu vida. Esto significa que Dios escucha tu llanto, que Dios ve tus lágrimas, que Dios escucha tu oración. Y mientras digo esto, yo siento de parte del Señor que alguien está pensando: no sé si es así. Alguien está dudando en esta mañana y está diciendo en su corazón: no sé si es así. Sí, es así. Es así. Dios ve, Dios escucha, Dios sale al encuentro. Porque Él es el único que puede restaurarnos. Él es el único que puede sanarnos. Él es el único. Confíe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe es imposible. Se va a desgastar, se va a amargar, va a ser imposible. Sin fe no se puede orar, sin fe no se puede trabajar, sin fe no se puede servir al Señor. Sin fe no se puede vivir para aquellos que hemos conocido al autor y consumador de la fe. Levante sus manos por un momento más ahí en el banco y deje que el Señor en esta mañana derribe todo lo que se ha levantado en contra del Señor, todo argumento que se ha levantado, toda mentira que se ha levantado. Deje que el Señor derribe, deje que el Señor obre en su casa, en su matrimonio, en su familia. El Señor me muestra argumentos que se han levantado, inclusive se han levantado en los matrimonios, en las parejas, argumentos y argumentos y argumentos. Se han levantado como paredes, paredes, paredes. Es imposible edificar cuando se han levantado muros y paredes que están sostenidas por columnas. Y cuando tú le dices al Señor: yo no voy a cambiar, yo no voy a hacer un cambio, es imposible que tu matrimonio sea bendecido, que tu casa sea prosperada. Porque, hermanos, el cristianismo no es un evento, es un proceso. Así que estás a cargo de tu casa. Si tú eres un varón, eres el sacerdote de la casa, estás a cargo de tu casa. Si tú eres una mujer, eres vaso más frágil para el Señor. Y el Señor te puso ahí con un propósito, precioso propósito, para bendecir tu casa, para bendecir el lecho donde duermes, me dice el Señor, para bendecir lo que está debajo de tu techo. Tienes que velar por eso. Tienes que velar por eso, tienes que cuidar, tienes que orar por eso, tienes que clamar por eso. Pero el Señor está llamándonos a un compromiso. Y tú y yo queremos que esas lágrimas no solamente caigan en tierra, queremos que tengan un propósito eterno, queremos que tengan un plan de Dios, queremos que tengan un proceso de Dios. Estamos dispuestos a llorar y a clamar, Señor, pero queremos ver los frutos. Queremos ver los frutos, Señor, del quebranto. Queremos ver los frutos, Señor, de la entrega.
Queremos ver los frutos, Señor, que vienen después del lloro. Tiempos de alegría. Anunciamos, Señor, tiempos de gozo, tiempos de alegría, Señor. Tiempos de crecimiento, tiempo de expansión, Señor. Tiempo de madurez, Señor. Porque tú nos diste, Señor, en tu palabra, todo lo que necesitamos para ser felices. Aquí está, lo tenemos, Señor. Tú nos lo diste en tu palabra, Señor. Pero queremos ser hacedores ahora. No solamente oidores, pero hacedores de tu palabra. Hacedores de tus milagros, Señor. Caminar, poseer esos milagros, Señor. Caminar en esa bendición, Señor. Así que si tú estás con tu esposa, con tu pareja, tómala de la mano y dile: vamos a caminar juntos como planeamos cuando hicimos ese pacto. Acuérdese de ese pacto que hizo en el altar. Y si tú hiciste un convenio, te digo, el convenio no sirve. Tienes que hacer un pacto matrimonial. Dios te llama a un pacto, porque en el convenio lo tuyo es tuyo y lo de ella es de ella, pero en el pacto es de los dos. En el pacto uno dice ahí frente al Señor: en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dolor, en tiempos de alegría, en tiempos de provisión y en tiempos de escasez, te voy a acompañar. Pero el convenio dice: cuando estés enferma, arreglate sola. Cuando no tengas que comer, no te voy a proveer. Mi cuenta es mi cuenta, no es tuya. Mi casa es mi casa, no es tuya. Dios te llama a un compromiso en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te llama a un compromiso el Señor. Aleluya. Yo siento la unción en esta mañana. Hermanos, la unción de Dios como pocas veces. Dios te llama a un compromiso. Aleluya. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. La unción de Dios está sobre la iglesia, hermanos. Está aquí en esta mañana. La presencia de Dios. Levante sus manos, porque aquí hay libertad para adorar al Señor. Sus hijos son libres para adorar. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en esta mañana, que puedan pasar aquí adelante y vamos a orar por ustedes. Con mi ser, con en mi vida sigo por él.
bendíganlo. En esta mañana digan todas las cosas buenas y cómo le dan gracias a Dios por sus esposos.